Continuamos con más en Conexión B, análisis, entrevista. Vamos a tocar el tema de la crisis migratoria. Esto que estamos viviendo en México, esta tragedia, es una tragedia humanitaria, sin duda alguna. Este paso que tratan de hacer los migrantes, sobre todo centroamericanos, haitianos, por nuestro país para poder llegar al sueño americano, se están topando pues con una serie de atropellos, se están topando con que las autoridades migratorias y de seguridad de nuestro país están diciendo no, no van a pasar. Vamos a analizar todo esto. Celso Eric Garrido del Castillo, analista de nbnoticias.mx, ya listo con nosotros para entrarle con todo. Quiero Celso, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gusto saludarte, Jorge Luis, a ti y a todos nuestros radioescuchas de Conexión V. Oye, ¿qué tema, no? Alguna vez lo platicamos en otros ayeres y en otros programas que hemos tenido el gusto, y he tenido el gusto sobre todo de participar contigo, y lo decíamos, la migración se veía como México, como país ante la migración, como si fuera un paso, ¿no? Paso nada más. Pero hoy, ante más de 700,000 migrantes en Tapachula, Chiapas, pues ya está dejando de ser solamente un lugar de tránsito, aunado a la crisis migratoria de Tijuana, en la ciudad de Tijuana, donde tienen cerca de 400,000 personas varadas esperando una visa migratoria de los Estados Unidos, la cual pues puede no negarse, y ante ese hecho, pues ¿qué va a hacer toda esa población cuando los tijuanenses pues realmente están en estado críticos y hay varios enfrentamientos entre la población ante la llegada de nuevos migrantes? Sin embargo, visto ese punto, hoy podemos empezar a vislumbrar que realmente podemos calcular que la fuerza jamás va a frenar los flujos migratorios. La migración no podrá ser frenada por base de la seguridad, y ahí entra la incógnita de lo que se puede y se debe de hacer. Los problemas en términos políticos son vistos como dos cosas. La primera, si se puede arreglar, y la segunda es el olvido, es callarse, es evitar hablar del tema como si por arte de magia se fuera a solucionar, o bien buscar otro tipo de alternativa para dispersar la mirada en el problema y atacarlo de otra índole. Hoy ya en Veracruz, en esta semana, vimos en la central de autobuses de nuestra bella ciudad, bueno, cómo se conglomeraban esa población de haitianos esperando ir hacia Poza Rica, viendo cómo ayer regresaron a 3 camiones ahí en el centro de la ciudad y puerto de Veracruz, en camiones llenos, porque la gente no se quiso bajar allá adelante de Cardel, yendo hacia el norte, y lo regresaron a toda esa población. Y bueno, así va a ser esta historia de nunca acabar, porque los que puedan y tengan documentos comprarán para poder viajar y salir de Tapachula y acercarse al sueño americano, o bien los que no tienen documentos caminarán todos los kilómetros, más de 3,000 kilómetros para llegar a la frontera con tal de encontrar una esperanza. Sin embargo, este problema, pues Jorge Luis, en el presupuesto, de ahora sí que en el paquete económico, en el nuevo presupuesto, pues no está visto como algo importante, está visto como algo muy poco elemental dentro del paquete económico y el nuevo presupuesto de egresos de la Federación. No le están asignando los recursos necesarios, y si bien es cierto, tampoco debería ser nuestro problema, porque no es un problema de la nación. Ya tenemos más de 49 millones de pobres como para podernos situar ahora en 55 o 52 o los que vengan. No alcance el dinero. Y aquí surge la interrogante sobre lo cual se puede plantear, y es una idea, tratando de compaginar dos características. Barry Eichengreen, un profesor de economía de Berkeley, acaba de publicar un artículo referente a los derechos especiales de giros, mismos que acabamos de mencionar hace poquito, sobre los cuales, y modificando la forma de asignación, que ante esos 650,000 millones de dólares que asignó el Fondo Monetario Internacional para todo, y distribuyéndole de la siguiente forma, conforme a los países ricos, pues le dio casi el 60%, a los países en vías de desarrollo el 27% y el 3% a los países más pobres. Entonces, teniendo en cuenta que la crisis tras la pandemia no está
soslayando, no estamos creciendo al punto que pensábamos que en el corto plazo se iba a recuperar. Y esta crisis nos está llevando a una crisis de mediano plazo. Bueno, pues entonces este profesor de la Universidad de Berkeley propone en esa tesitura que los derechos especiales de giros, en vez de llevárselos a los bancos centrales, pues fueran transferidos directamente a las bancas de desarrollo, con tal de crear fideicomisos para poder salir en pro del COVID. Ahora bien, ¿esto qué tiene que ver con los migrantes? Ahí viene la contraparte. México ha sido candil de la calle, oscuridad de su casa por siempre. Hemos visto cómo ayudamos a todos a vacunarse, pero menos a los que tenemos aquí, a los amparos, ¿no? Que es menos de la cantidad, 250,000. Sin embargo, si México tiene una postura hoy ante Estados Unidos, aunque diga que no le hace la chamba a Estados Unidos, tiene una postura de comunicación directa con ellos. Si esta idea del ex profesor de Berkeley, que ya está y está aprobada por el Banco Intermercado de Desarrollo, si es posible hacerlo, ¿por qué no crear en esta zona del sur del país, ante un freno migratorio, pues obviamente que se está a punto de colapsar, ¿por qué no generar nuevas fuentes de desarrollo sostenible y sustentable? Y es decir, poder ejecutar diferentes tipos de trabajos a todas estas personas que vienen, de poder desarrollar en la región diferente mano de obra en esas zonas con dinero, obvio, puesto del Fondo Monetario Internacional, con un fin específico, ¿no? Y creo que podría ser un plan piloto excepcional para toda esa zona, ¿no? Tratando de convertir esa nueva zona ante alta marginación en pobreza. Bueno, pues ¿por qué no generar una nueva zona en sustentabilidad y sostenibilidad, ¿no? Creo que ahí está el punto donde tienen que ir las políticas públicas, tienen que trabajar. No hay forma sin dinero, Jorge Luis. No hay quien aguante esta cuestión y es un interés no solamente de México, sino del mundo. Calentamiento global, la pobreza, la crisis, la pandemia, 4 elementos que pudieran parecerse a los jinetes del apocalipsis, Jorge Luis. Oye, Celso, esto que estás comentando es muy interesante porque también no es nuevo lo que se está hablando de que se les den mejores condiciones de vida a la propia región, a Centroamérica. Ya esto venía de administraciones anteriores, tanto mexicanas como en los Estados Unidos, de que se hicieran estos proyectos. Estaba el Plan Puebla, también estuvieron el Plan Mérida, que eso tenía más que ver con la cuestión de la seguridad y el trabajo en conjunto de México y Estados Unidos para poder erradicar la delincuencia organizada, todo el tema del narcotráfico, pero también se estuvo hablando de políticas públicas para que hubiera mejores condiciones de vida, tanto en Centroamérica como también, asimismo, en nuestro país, porque nosotros estamos viviendo, y así casi, vamos a decirlo, no al 100%, pero la primer fuente de divisas en estos momentos de nuestro país son todas las remesas que llegan de nuestros connacionales que viven en los Estados Unidos. Y por ende, bueno, pues eso quiere decir que aquí no existen las oportunidades ni las condiciones adecuadas para poder estar ya en un momento de prosperidad y que no tenga que haber esta migración hacia los Estados Unidos. Este es uno de los puntos que pues también se tienen que resolver en estas políticas públicas que bien comentas. Y la otra parte que creo que está ahí en el tintero, mi querido Celso, es ya la postura de que está tomando el gobierno de nuestro país en torno a no dejar hacer la chamba sucia a los Estados Unidos para que no lleguen los migrantes. Y eso sí, vamos a decirlo para cerrar esta intervención y sobre todo con este punto, Celso, hay una presión de Estados Unidos hacia México, sin duda alguna, en el tema migratorio. Vaya, lo vemos, esa contención, esa barrera humana de tratar de contener a todos y solo contenerlos cuando no esté la prensa. Cuando desaparece la prensa, los vuelven a capturar de la misma forma y van de regreso, ¿no? Dicho coloquialmente, van para atrás. Pero creo que esta es la parte donde Marcelo Ebrard, nuestro secretario de Relaciones Exteriores, puede hacer ese lobby en tratar de convencer a los Estados Unidos de que esto no es suficiente, ¿eh? O sea, necesitamos crear una nueva estrategia y creo que ese es el punto donde tenemos que ver, oye, si creamos el fideicomiso, si hoy lo que tenemos es dinero, porque hay dinero, no necesitamos que los países sean, pero esa parte del dinero, a Estados Unidos nomás les tocó 17,000, nada más, o sea, dicho otra cosa,
pero los puede fabricar, no le cuesta nada, o sea, tiene la máquina, tiene cero intereses, o sea, es igual tenerlo que no tenerlo. Y, o sea, y aunado a 20 países que requieran productos, imagino, ¿no? No cuestiones más técnicas, pero más de maquiladora a maquila, en una generación de empleo más corto, bueno, pues podría ser un parteaguas, sobre todo teniendo pues este eje transísmico como este proyecto primordial del gobierno federal, y bueno, pues podría ser un clúster bastante importante en comercio internacional en esa zona, y bueno, pues tendríamos mucha migración, pero también pluricultural, beneficios, ¿no? Hay que ver no solo al problema de la migración, a la oportunidad, tenemos que ver hacia la oportunidad, Jorge Luis. De esta gente haitiana que viene habla francés, o sea, cosa que habla francés y un francés a lo mejor medio mal en un criollo, pero algunos son maestros de francés. ¿Por qué no llevarla a la escuela hoy francesa a medio país? Si podemos, o sea, agarremos lo mejor del capital y el otro vamos a transformarlo en capital humano, Jorge Luis. Ante la amenaza, la oportunidad. Que se den las oportunidades, me parece muy bien lo que comentas, Celso. Vamos a continuar con estos temas posteriormente porque sin duda alguna es una crisis, por supuesto que es una crisis y hay que encontrarle soluciones a esta crisis. Celso, como siempre, muchísimas gracias. Para ti, mi estimado Jorge Luis, y a todos, Carpe Diem. Pasen un excelente miércoles. Saludos. Igualmente, Vamos. igualmente. Muchas gracias a Celso Eric Garrido del Castillo, analista de nbnoticias.mx, con este tema tan complejo, sin duda alguna, que es la crisis migratoria que estamos viviendo y padeciendo hoy en nuestro país. Vámonos al corte, regresamos con más.